Hola comunidad, en este relato les quiero comentar que el Día de los Difuntos es la fecha donde para nuestros pueblos mesoamericanos los lúgubres y fríos brazos de la muerte se abrazan dulcemente con el fuego y el calor de la vida, y el amor que los vivos le tienen a sus muertos llena de luz y color los destenidos camposantos. La verdad es que se puede sentir en el aire cómo ondean la nostalgia y la melancolía por todos los rincones del pueblo, y con los atardeceres violetas y anaranjados de finales de octubre y principios de noviembre, muchos de nosotros, incluido su autor, sentimos en el corazón cómo se alcanzan a tocar las almas de este mundo y las del otro, como si verdaderamente en estas fechas nuestras tan distintas dimensiones rozaran sus horizontes la una con la otra. Divinamente para estos días, la muerte se presenta ante nosotros, no como aquel ser tirano y temido con el que nunca quisiéramos llegar a encontrarnos, sino más bien se nos presenta como una vieja amiga que nos ha estado esperando desde siempre, la cual nos extiende sus suaves brazos y nos dice dulcemente: no temas, yo no soy tu enemiga. Yo seré un descanso para ti, yo te ofrezco lo que necesitas y una compañía que durará para siempre. Y entonces, de repente, la muerte deja de verse como un castigo frío y cruel y se convierte en una compañera de viaje. Aquella quien nos llevará amablemente a ese lugar apacible y cómodo, donde todos reposaremos algún día eternamente. Pues bien, son estos días de hojarasca reseca y heladas brisas cercanos al Día de los Difuntos lo que nos ha inspirado la historia que contaré a continuación, y espero que les agrade. Bueno, todo esto pasó luego del Día de los Fieles Difuntos. En el pueblo de Santa Clara, hombres y mujeres, grandes y chicos, se habían dado cita al Panteón General para adornar con velas y flores el lugar de reposo de sus parientes fallecidos. La necrópolis, acostumbrada a ser un lugar sombrío, ese día irradiaba color y vida. Las guitarras sonaban con canciones alegres y melancólicas y se mezclaban con el murmullo de los rezos de las gentes más piadosas. Había comidas, bebidas, cohetes y mucha bulla y risas. Los vivos compartían con los muertos, así como lo hicieron alguna vez en vida. Parientes y amigos visitaban a los suyos, y algunos a los que ya los tragos les habían hecho efecto, se deshacían en lágrimas recordando los buenos momentos con los camaradas. Aquel lugar ya no era un sitio triste que evocara luto. Por el contrario, se había convertido en un lugar colorido, rebosante de fiesta y de celebración. Pero saben, de entre todas las sepulturas adornadas con gallardetes y arreglos de flores, había una que yacía sucia y olvidada por sus parientes. La lápida estaba llena de musgo, tanto que ya ni su epitafio podía leerse con claridad. Apenas el nombre del difunto podía distinguirse, esto porque estaba grabado en la piedra, la cual ya estaba agrietada y pronta a desgastarse. Y es que la gente iba y venía pisoteando la losa de aquella bóveda, sin percatarse siquiera que ahí debajo también descansaba eternamente Higinio Leiva. La celebración en el cementerio llegó hasta altas horas de la noche, cuando el enterrador dio el aviso a la gente de que era hora de cerrar el lugar. Poco a poco, la música y el ruido fue mermando. Las personas se fueron marchando, hasta que nuevamente aquel lugar volvió a ser un campo desolado. El enterrador don Nacho salió a dar su primer rondín, pues no sería la primera vez que alguien se quedara por error dentro del recinto, o que alguna vela mal puesta amenazara con provocar un incendio. Entonces, el viejo cuidador recorrió todos los nichos alumbrándose con su lámpara de parafina, y después de ver que todo estaba en orden, volvió a su lugar de descanso. La noche avanzó,
y cuando ya iban a ser casi las 12, una suave brisa típica de los meses de otoño comenzó a descender desde las colinas hacia el valle donde se encontraba el panteón. Los adornos y floreros se mecieron con el viento, y de pronto un ruido estrepitoso hizo despertar a don Nacho, quien se había quedado dormido producto del cansancio y de la edad. Al mirar su reloj viejo, se percató que era hora de hacer otro rondín, así que tomó nuevamente su lámpara y se fue a recorrer las tumbas. En el lugar donde estaba la tumba de Higinio, el mármol estaba destruido y la tierra estaba revuelta, como si alguien hubiese llegado a escarbar. Y desde ese justo lugar, don Nacho escuchó un murmullo, como si alguien estuviera hablando muy quedito. El viejo hombre alumbró con su antigua lámpara cada callejón entre las tumbas, y cuando llegó a la bóveda ya mencionada, se llevó una inesperada sorpresa. A lo lejos donde él se encontraba, vio que sobre aquel ruinoso mármol estaba parado de espaldas un individuo. El hombre yacía quieto y con la poca luz apenas si podía distinguirse que las ropas que éste vestía estaban sucias y desgastadas. El enterrador Nacho levantó su lámpara y en tono de broma exclamó: «Oye tú, ¿eres alma de esta vida o de la otra?». El misterioso personaje hizo un gran esfuerzo para darse la vuelta. Entonces, don Nacho pensó para sí: «Ay, este tipo parece que se encuentra muy borracho. Seguramente se quedó dormido y no sabe ni siquiera dónde está». Sin embargo, antes que don Nacho pudiera descubrir la identidad del hombre, este desapareció ante sus ojos, quedando convertido en una pequeña luz que seguidamente se introdujo en la tumba que estaba destartalada. Don Nacho, aunque curtido por años de lidiar con la muerte, sintió un escalofrío imposible de explicar que le bajó desde la coronilla hasta la punta de los pies. Luego, sintió como el aire a su alrededor se volvía más denso, como cargado con una energía extraña. Aunado a eso, el viento mecía los altos cipreses, haciendo que el ambiente se impregnara de un sonido tétrico y desolador. Y bueno, con el sudor brotando a chorros de su frente, don Nacho volvió a su cubículo, preguntándose todavía si aquello que había presenciado era algo real o solo una mala jugada. No sería esta la primera vez que don Nacho miraba una aparición. Sin embargo, no por eso aquel suceso dejaba de ser menos espeluznante. Por eso, cuando estuvo ya en su cubículo, se dispuso a rezar un rosario encomendando todas las almas de aquel cementerio, y específicamente el alma de aquel hombre. Las horas pasaron y el amanecer llegó, y ya con la luz del día, don Nacho volvió nuevamente al lugar donde había sucedido su escalofriante encuentro. La tumba aquella estaba desalineada y carcomida por el tiempo, pero aún con eso podía leerse bien el nombre de la persona quien allí reposaba: Higinio Leiva, el hijo de doña Salomé. Recordó entonces que aquel finado había sido en vida un borracho y perdido, a tal punto que ese vicio lo había conducido hasta la muerte. Entonces don Nacho, quien era un hombre muy piadoso, trajo una veladora y la puso sobre aquella tumba. Después, elevó una plegaria a Dios por el alma del difunto, esperando que aquello pudiera aliviar un poco la pena de aquel perturbado espíritu. Seguidamente se dispuso a hacer su trabajo, puesto que aún ese día el cementerio recibía todavía muchas personas. Entonces, el día pasó y nuevamente cayó la noche, y en el panteón, don Nacho
Hacía su recorrido cotidiano trayendo constantemente a su recuerdo los eventos ocurridos la noche anterior. De pronto, vio venir por la calle principal del cementerio un pálido destello que se movía titilante en dirección a la salida. Don Nacho se persignó y luego exclamó: «Virgen del Carmen, ¿podrá ser esa el ánima de Higinio?». Y automáticamente se quedó parado a un lado de la callejuela. La marchita luz pasó frente a él y, atravesando las rejas de la entrada principal, salió perdiéndose entre las oscuras calles del pueblo. Don Nacho siguió su ronda y a la vez iba rezando por aquella alma. Era para que Dios tuviera misericordia de ella y la llevara a su presencia. Mientras tanto, bajando por una colina, venían unas mujeres rumbo al pueblo, luego de hacer una visita a un familiar suyo. Venían conversando. Cuando al llegar al lugar donde yacía una fuente pública, vieron a lo lejos la silueta oscura de un hombre que les venía acercando en dirección a ellas. En un principio, las mujeres solamente se preguntaron: ¿quién será ese individuo que viene a nuestro encuentro? Pues al misterioso caminante no se le podían distinguir sus rasgos entre la penumbra de la noche. Pasó entonces que al estar casi a unos 10 metros de las mujeres, el hombre se hizo a un lado de la calle, justo en el sitio donde comenzaba un camino que llevaba a una casa que a simple vista parecía estar abandonada. Las mujeres comenzaron a sentir temor, sobre todo porque para ellas aquel sujeto misterioso era alguien desconocido. Aún así, inevitablemente debían pasar enfrente del lugar en donde él se había desviado. Así que sin hacer ningún ruido, las mujeres llegaron al punto donde yacía parado el hombre. Entonces vieron con espanto cómo el misterioso personaje les hacía señas, llamándolas hacia él. Obviamente las mujeres pasaron de largo, tratando de ignorar aquello, pero la mayor de ellas, llamada Pastora, volvió su mirada por curiosidad para saber quién era aquel extraño fulano, y pegó un grito de horror cuando pudo distinguir que se trataba de nada más y nada menos que del finado Higinio. La mujer se echó a correr espantada, y las demás, al sentir también el miedo apoderarse de ella, corrieron detrás de Pastora, llorando y sollozando de pavor. Cuando llegaron al pueblo, pasaron por casualidad frente al cementerio. Entonces, al oír el escándalo que traían, don Nacho les salió al paso y les preguntó: ¿pero qué les pasa, muchachas? ¿Por qué vienen tan asustadas? Pastora respondió: no nos los va a creer don Nacho, pero le juro que acabamos de ver a un muerto. Don Nacho comprendió más o menos por dónde iba la cosa. Entonces preguntó: ¿ah, sí? ¿Y cómo saben que era un muerto? Porque es el hijo de la señora Salomé, el que murió en la cantina hace como 5 años. Yo lo vi con estos ojos, levantaba sus manos y me llamaba hacia él. Todas lo vimos. Dios mío, es la primera vez que se me aparece un muerto, exclamó Pastora entre llantos. Mejor vayan a sus casas y pidan por el descanso eterno de ese muchacho, pues yo también lo he visto fuera de su tumba y seguramente tiene todavía alguna pena que no lo dejará en paz, sentenció don Nacho. Así que las mujeres se volvieron a sus casas, todavía muy asustadas y nerviosas por la aparición que acababan de ver. Don Nacho, luego de eso, entró en su caseta, sacó sus llaves y luego cerró muy bien las puertas del panteón. A continuación, salió de ahí con dirección al templo parroquial, pues sus intenciones eran comentarle al señor cura las extrañas apariciones que se estaban suscitando. Y bueno, al mismo tiempo en la cantina del pueblo, el cantinero Policarpo cerraba ya las puertas de su negocio y seguidamente de esto emprendió su camino de regreso a su casa.
Pasó que tan pronto había salido del local, miró que delante de él estaba parado un hombre, con una figura que rápidamente se le hizo conocida. El cantinero comenzó a caminar, y así mismo lo hizo el hombre. Entonces, Policarpo, al adivinar aquel modo de andar, se dijo muy asombrado: «¿Higinio? ¿Pero cómo puede ser posible? Esto tiene que ser producto del mucho cansancio que tengo, pues ese hombre ya está muerto». Luego se persignó y quiso seguir su camino, cosa que también imitó su oscuro acompañante. El cantinero vio como aquel hombre, quien más parecía una sombra, levantaba una de sus manos y lo llamaba hacia él con insistencia, haciendo esto que un escalofrío le recorriera el cuerpo. Cuando llegó al mismo lugar donde las mujeres habían salido en carrera, nuevamente el personaje se detuvo y seguidamente juntó sus manos en señal de súplica. El cantinero siguió caminando, tratando de ignorar la presencia del hombre parado ahí. Sin embargo, sintió el corazón golpearle con fuerza cuando escuchó una voz seca y cavernosa que le dijo a duras penas: «Policarpo, ven, acompáñame por favor». El hombre reconoció la voz y al instante los pelos se le pusieron de punta. Entonces, sin pensarlo un segundo más, se echó a correr sin parar hasta que llegó a su casa. Y bueno, al verlo llegar muy espantado, sus vecinos le preguntaron cuál era el motivo de su apuro, a lo que el hombre respondió: «Acabo de ver a un muerto, acabo de ver al finado Higinio». Los vecinos, al verlo pálido y temblando de nervios, lo atendieron rápidamente para que se le pasara el susto. Y ahí, Policarpo les contó cómo se le había aparecido al mencionado muerto. Mientras tanto, ya en la parroquia, don Nacho esperaba sentado a ser atendido por el anciano párroco de aquella iglesia. Cuando el padre salió, delante de él venían unas personas a las que se le notaba nerviosas y muy asustadas. Entonces, el párroco, al mirar a don Nacho, se le acercó y le preguntó cuál era el motivo de su visita. El enterrador le explicó al padre con detalles todo lo que le había acontecido. Entonces, dijo el sacerdote: «¿Usted también, don Nacho? Con usted son ya 5 personas que me han venido a decir que se les ha aparecido un muerto». «Pero padre, es que es verdad», dijo don Nacho. «Mire, yo no miento cuando le digo que de la tumba de ese muchacho he visto salir una luz tenue y luego ha escapado del cementerio para perderse entre las calles del pueblo». El padre escuchaba al viejo con los brazos cruzados y con una mano tocándose el mentón. Entonces, analizando bien la situación, le dijo a don Nacho: «Don Nacho, vaya y busca a la señora Adela Barca, la rezadora. Con gran seguridad, ella podrá acompañarlos a hacer una recomendación del alma en el cementerio por el alivio y descanso del espíritu de ese joven. Yo no puedo, pues la vejez no me permite más que ejercer los sacramentos». Don Nacho recordó que la abuela Adela era una gran rezadora y era muy conocida en el levantamiento del espíritu, una tradición muy antigua que se tenía en aquel pueblo. De modo que, siguiendo con la recomendación del prelado, salió de la parroquia para visitar a la mamá Adela, como era que todos la conocían. A la salida del templo, se encontró que los vecinos traían a Policarpo para que el padre le echara agua bendita, pues no se le pasaba el susto. Y bueno, cuando don Nacho vio venir a aquella gente, le dijo lo siguiente: «Supongo que también ustedes ya vieron al muerto, y si es así, les pido que me acompañen donde mamá Adela. Es ella quien debe hacer un ritual para que el alma de Higinio pueda descansar en paz, y así deje de estársenos apareciendo». Aquellas personas, incluidas las que venían saliendo con el sacerdote y también pastora,
se fueron casi en procesión a buscar a mamá Adela, pues temían que Higinio, el muerto, se les siguiera apareciendo. Por fin, llegaron a la casa de la rezadora, atravesaron el patio y llamaron a la puerta. Pronto atendió la viejecita y nomás la vieron, don Nacho, quien iba al frente, le dijo: «Mamá Adela, necesitamos de su ayuda. Hay una pobre alma que a nuestro parecer no logra descansar en paz y se nos ha estado apareciendo a todos lados. Por eso venimos para que con sus conocimientos nos ayude a conducir a este atormentado espíritu». La viejecita Adela, muy cortésmente, pidió que la dejaran ir por su morral, en donde preparó algunos artículos que habría de necesitar, y salió nuevamente, preguntando dónde era el lugar en el que el difunto Higinio había perdido la vida. Y bien, el cantinero Policarpo los condujo hasta su negocio, y cerca de un poste de luz señaló con la mano y les dijo: «Ahí, en ese lugar él se acostó a dormir por última vez y nunca más despertó». La señora Adela sacó sus enseres, entre los que estaban una vela, un rosario, un vaso que pidió que lo llenaran con agua y una cruz. Puso todo ahí de forma ordenada y luego encendió la vela. Después, inició la sesión encomendando a todos a Dios y dijo: «Higinio Leiva, a quien Dios decidió llamar a su presencia estando en este lugar, yo te pregunto, ¿estás aquí con nosotros?». Al instante, sopló una suave brisa, pero que bien removió la hojarasca que se encontraba regada en la calle. Entonces, doña Adela dijo: «Aquí está un espíritu con nosotros». Luego, continuó diciendo: «¿Cuál es la pena, mi estimado Higinio, la que no te deja descansar en paz?». Sinceramente, todos los ahí presentes se quedaron en silencio, esperando una respuesta, pero nada extraordinario pasó. Entonces, la rezadora Adela les dijo a los presentes: «Todo aquel a quien el espíritu de este muchacho se les haya aparecido y crean que tienen algo pendiente que decirle a Higinio, hablen ahora». Se hizo un silencio, pero de repente, Policarpo dijo con un nudo en la garganta: «Bueno, Higinio, amigo mío, sé que no estabas pasando por un buen momento las últimas semanas que viniste a la cantina, y yo cometí el error de seguirte vendiendo licor, en vez de tratar de ayudarte de otra manera. Si sientes por eso algún resentimiento por mí, y eso no te deja descansar, te pido que me perdones». Los demás se miraron entre sí, y luego de otro momento de silencio, Pastora dijo: «Yo también te pido perdón, Higinio, porque esa última noche yo lo encontré aquí, tirado y temblando de frío, y no fue digna siquiera de traerle una frazada para que se abrigara de la helada que hacía. Perdóname por favor, Higinio, por negarte el abrigo». Otro de los presentes dijo: «La verdad es que yo siento mucho remordimiento también, pues ese día que murió Higinio, yo me negué a darle una moneda para que se comprara un plato de comida, y ahora que lo recuerdo, pienso que ese pudo haber sido su último alimento y él no lo comió. Debió irse esa noche con el estómago vacío. Por eso, Higinio, por negarte la comida, yo te pido perdón». Y comunidad, entre sollozos, varios de los que se encontraban ahí reunidos dijeron algunas palabras recordando al fallecido. Seguidamente, don Nacho exclamó: «Bueno, creo que hemos hablado todos, y está claro que todos le debemos una disculpa a Higinio, una disculpa por haberlo juzgado mal y no ayudarlo cuando él más lo necesitaba». Todos asintieron con la cabeza, y después de eso, doña Adela prosiguió diciendo: «Higinio, estas personas han hablado desde el corazón. No les guardes más rencor y descansa ya tus penas.
Al instante sopló un viento recio y apareció al final de la calzada nuevamente la figura del muerto. Muchos se llenaron de espanto al mirar que el hombre aquel los llamaba haciéndoles señas con la mano. «Higinio está molesto», dijo uno. «Nuestras disculpas no le han valido». Pero entonces la señora Adela exclamó: «No, no es así. Él quiere que vayamos hacia él. Algo quiere mostrarnos, así que vamos». Todos se escandalizaron, pero al ver que doña Adela se encaminó en la dirección que estaba el espectro, se decidieron y comenzaron a seguirla. El espectro del difunto caminó hasta la colina, específicamente al lugar donde se desviaba el camino que llevaba hacia la casa que parecía abandonada. Ahí subió el camino en pendiente y cuando llegó a la casa desapareció. Las personas se asustaron mucho y unos decían: «¿Qué lugar tan feo donde nos ha traído? Ya no avancemos más. ¿Qué tal y quiere vengarse de nosotros?». Doña Adela, muy segura de lo que ella presentía, respondió: «Entremos a la casa». Y a continuación siguió avanzando hasta que llegó a la puerta que estaba entreabierta y dándole un empujón, entró al interior de la vivienda. Policarpo, Pastora y Don Nacho entraron detrás de ella. Y saben, se quedaron boquiabiertos con lo que encontraron dentro. Ahí, solitaria y recostada en una cama, estaba doña Salomé, la madre de Higinio. Se le veía convaleciente y apenas se dio cuenta que unas personas habían entrado a su casa. Así que doña Adela dijo al instante: «Virgen Santísima, esta mujer está agonizando». Uno de los acompañantes, que era profesional de la salud, se puso de inmediato a revisar a la señora y después de analizar sus signos vitales, respondió: «Doña Adela tiene razón, esta señora está muy débil. Dudo que alcance a llegar con vida si la llevamos a un centro hospitalario». La anciana mujer volvió su nublada vista hacia los presentes y mirándolos uno a uno, exclamó: «Vaya, ahora me doy cuenta que mi hijo no mintió. Él me prometió que no iba a permitir que el día que yo muriera me encontrara yo solita. Él dijo que iba a traer aquí a todos sus amigos para que me hicieran compañía, y veo que lo ha cumplido». Todos los presentes no pudieron contener las lágrimas, incluso doña Adela. Entonces, acercándose a doña Salomé, esta última la tomó de la mano y le dijo con la voz entrecortada: «No se preocupe, doña Salomé, nosotros no la vamos a dejar solita. Aquí estaremos con usted para acompañarla en todo momento». Doña Salomé se sonrió, mientras una lágrima brotaba de sus cansados ojos. Todos los presentes comenzaron a ordenar la casa, pusieron lumbreras para iluminar la habitación, prepararon café y cantaron alabanzas a la Virgen María, acompañando a la señora Salomé. Y así, aquella casita abandonada, por unos momentos se llenó de luz y de alegres cánticos animosos. Pero cuando llegó la madrugada, doña Adela se levantó de su asiento y dijo a los demás: «Doña Salomé se ha ido, finalmente ha partido a la casa del Padre». Una extraña sensación invadió a todos. Sintieron una profunda tristeza, pero a la vez sintieron paz de saber que los últimos instantes de aquella pobre anciana estuvieron rodeados de compañía y luz. Pastora, quien en ese momento estaba parado junto a la puerta, dijo sollozando: «Ahora entienden, ¿verdad? Higinio no quería que su madre se encontrara con la muerte en soledad, así como pasó con él. Por eso fue que nos buscó a todos con insistencia». Don Nacho, que se encontraba cabizbajo en un rincón, exclamó: «Ahora yo también entiendo por qué la tumba de Higinio se encontraba abandonada.
Eso era porque la única persona que se preocupaba por cuidarla ya no pudo hacerlo más. Vaya, es que ellos solo se tenían el uno al otro, replicó Policarpo con sus ojos enrojecidos. Así, en medio de cánticos, aquella casa se llenó de personas que vinieron de diferentes lugares para acompañar las honras fúnebres de doña Salomé. Al igual que el día siguiente, los restos mortales de la señora fueron llevados al camposanto acompañado de una gran cantidad de vecinos y lugareños. En el momento del sepelio, el anciano sacerdote rezó el responso a la difunta y finalmente dijo a los asistentes: «Pidamos a Dios por los agonizantes para que nadie tenga que dar ese tremendo paso a la otra vida en soledad y siempre Dios ponga a alguien junto a ellos para asistirles». Y saben, doña Salomé fue sepultada en el mismo sitio donde estaba enterrado Higinio, y entre toda la comunidad mandaron a poner una lápida digna, en donde se honraba la vida de madre e hijo. Y desde ese día no se volvió a escuchar de la gente de la comunidad hablar sobre algún aparecido. Solamente don Nacho, la noche en que doña Salomé fue sepultada, pudo verla sobre la tumba, abrazada junto a su hijo Higinio. Lo cierto es que la muerte puede parecer una barrera que nos divide de nuestros seres queridos que ya fallecieron, pero no nos ponemos a pensar que es solo ella la única que nos volverá a juntar con nuestros parientes en la otra vida.